Ya, entonces, hoy día es el auxiliar número 16 y yo les comentaba que podríamos partir quizás con un pequeño repaso de sistema de referencia no inercial, que es un tema que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? El profe lo está viendo en cátedra y un profe que, o sea, es algo que al profe le motiva particularmente porque él es geofísico, estudia el clima, ¿no es cierto? La meteorología. Y cuando uno estudia ese tipo de cosas, se aparece, o uno se encuentra más bien, siempre con tipos de fuerzas que son muy, digamos, determinantes para el estudio de esos objetos, como son los huracanes, por ejemplo, que en particular, la más importante es la fuerza de Coriolis. Así que yo creo que el profe igual le va a dar harto con este tema. Pero a la vez es súper interesante. De hecho, hoy día vamos a ver un problema bastante interesante de cómo uno puede percibir la fuerza de Coriolis en un experimento no muy costoso, en verdad, como muy sencillo de realizar. Pero primero vamos a partir con esto. Entonces, esto es una guía de ayuda que yo hice el año pasado, cuando era auxiliar de mecánica, y consiste en lo siguiente. Entonces, para situarnos en el contexto de los sistemas de referencia no inerciales, es necesario definir cuatro fuerzas. Ya son cuatro fuerzas a lo más las que van a estar presentes para los sistemas de referencia no inerciales que vamos a estudiar en este curso. ¿Ya? Entonces, la primera la denominamos fuerza traslacional. Y tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Con la traslación. Ahora, ¿la traslación de qué? ¿Y con respecto a qué? Entonces, aquí hay un texto, pero yo se los voy a explicar así más o menos sencillo. Uno cuando define un sistema de referencia no inercial, tiene que sí o sí definir dónde está el origen. A ese origen uno lo llama O', y la aceleración que tiene ese punto origen O' del sistema de referencia no inercial con respecto a un origen O inercial es esa aceleración A. ¿Ya? Y esa aceleración entonces va a definir una fuerza traslacional que se define así, como menos la masa del objeto por esa aceleración del origen del sistema de referencia no inercial. ¿Ya? Entonces esa es la primera fuerza. La segunda fuerza es la de Coriolis, que como yo les decía, la más importante cuando uno está sobre la Tierra, porque ya vamos a ver por qué. Pero en general influye mucho en el movimiento de los objetos cuando uno está en un sistema de referencia en un planeta como el de la Tierra. Entonces, esta fuerza de Coriolis va a actuar cuando el sistema de referencia no inercial, además de trasladarse, como vimos antes, también rote. ¿Ya? Y va a rotar con una rapidez angular, o velocidad angular más bien, omega mayúscula, vectorial. Y además se tiene que cumplir que la velocidad del objeto medida en el sistema de referencia no inercial, que es esta de acá, B', es súper importante eso, sea no nulo. Entonces esto se refiere a una fuerza que se da cuando hay rotación del sistema de referencia no inercial y además hay velocidad sobre el sistema de referencia no inercial. Ya vamos a ver qué son estas primas y por qué lo usamos. De la misma manera, la fuerza centrífuga es una fuerza que, similar a la anterior, se da cuando hay rotación del sistema de referencia no inercial, pero en este caso nosotros queremos que además la posición en el sistema de referencia no inercial, por eso el R', sea no nulo. Entonces todos estos tienen que ser no nulos para que haya fuerza centrífuga. Y por último, estamos con la fuerza azimutal. La fuerza azimutal se da cuando, además de rotar, la rotación es acelerada. O sea, no es cualquier rotación, ¿no es cierto? Antes podríamos haber tenido todas las fuerzas anteriores, en particular la de Coriolis y la centrífuga, con un movimiento circular uniforme. Ya en este caso no es necesario, no es suficiente eso para tener fuerza azimutal, es necesario que esa rotación además varíe en el tiempo, que la variación de la rapidez angular, es decir, la aceleración angular, sea no nula, y también la posición medida con respecto al sistema de referencia no inercial. ¿Ya? Hasta aquí, ¿se entiende la idea? Igual aquí como qué es R', qué es omega grande, mayúscula, eh, lo vamos a ver en un momento. Pero hasta ahora, ¿cómo vamos? Alguien dice, ¿y es posible que los vectores sean perpendiculares con omega? Claro, sí, sí, claro, eso es un muy buen punto, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si la velocidad no es nula, ¿no es cierto? Este es no nulo, pero son perpendiculares, bueno, tampoco vamos a tener Coriolis. Y aquí lo mismo, ¿no es cierto? Acá hay un triple producto cruz, así que es necesario que además de ser no nulos,
el producto cruz no sea nulo, ¿no es cierto? Porque si son todos estos vectores paralelos, claramente la fuerza centrífuga va a ser nula también. Fíjense que aparecen muchos productos cruces aquí. Hay 3 de las 4 fuerzas, hay involucrado un producto cruz. Así que sí, muy buena acotación. Es necesario que el producto cruz no se anule también. Ya, alguien más dice... yo me confundo para definir la dirección del ómega. Ya, lo vamos a ver también ahora cómo definir la dirección del ómega. Y aquí es muy importante utilizar la regla de la mano derecha. Siempre que estemos en presencia de estos productos cruces, es muy importante que nos definamos súper bien la regla de la mano derecha. ¿Ya? Porque nos va a ser muy importante para que tengamos los cálculos bien. Si no, nos van a dar siempre los signos mal y ahí vamos a tener algún error. Y entonces, vamos a ver cómo definir entonces la fuerza, o sea, perdón, la velocidad angular. Y entonces, una vez que uno añade estas fuerzas, que son fuerzas ficticias, es decir, que no representan una interacción, sino que son el efecto de estar midiendo todo sobre un sistema de referencia no inercial, se pueden introducir en una ecuación de Newton, una segunda ley de Newton modificada, en donde vamos a tener la masa por la aceleración medida en el sistema de referencia no inercial, igual a la sumatoria de fuerzas reales. Hasta aquí es la ecuación de Newton tal cual, pero hay que sumarle este término correctivo, ¿no es cierto?, que son la suma de fuerzas ficticias. Entonces, las fuerzas ficticias son las 4 que vimos anteriormente, no hay más para este curso. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero agregando estas 4 fuerzas. Así que en general va a haber que calcular estas 4 fuerzas de manera adecuada para tener nuestra ecuación de Newton, y después vamos a hacer lo mismo de antes, ¿no es cierto? Establecer una ecuación de movimiento, que es esta de acá. Esta es una ecuación vectorial que podemos separar en componentes, ¿no es cierto? Como estamos en el caso tridimensional, van a ser a lo más 3 ecuaciones, ¿no es cierto? Una por cada eje que definamos. Igual que antes. Ya, entonces hasta aquí. ¿Cómo vamos hasta acá? Ya yo, para obtener las fuerzas reales, ¿puedo hacer un DCL como hacía previamente o sería ilegal? Exactamente, pues las fuerzas reales se comportan tal cual como antes, o sea, nada de eso ha cambiado, simplemente nosotros añadimos algo nuevo que son las fuerzas ficticias. Entonces sí, todas las fuerzas reales representan la interacción de dos cosas. Por ejemplo, el peso, ¿no es cierto?, representa la interacción entre el planeta Tierra y un objeto con masa. Y así hay muchas otras, ¿no es cierto? La tensión representa la interacción entre una cuerda y un objeto con masa, por ejemplo. Entonces, todas esas interacciones sí se pueden representar en un DCL tal cual como lo hacemos antes. Ya, gracias. ¿Ya Dale. yo? Ujú. Una duda, no sé si teórica. Las fuerzas ficticias, o sea, para el sistema de referencia no inercial son ficticias, pero uno las puede pensar también como si fueran fuerzas que se están aplicando al mismo sistema de referencia, fuerzas reales que se están aplicando al sistema de Fuerzas reales. referencia. Claro, sí, de hecho, sí, y la descripción tiene que ser la misma. ¿Cuál es el problema con eso? Es que en general para describir este tipo de movimientos que vamos a describir con esta teoría, son movimientos que para describirlos las cinemáticas, es decir, la parte de acá, sería demasiado, pero demasiado complicada. ¿Ya? La aceleración en general va a ser más complicada que esférica, ¿no es cierto? Esférica es lo más complejo que vimos para los sistemas de referencia inerciales. Aquí tendremos ya cosas mucho más raras. Podríamos tener coordenadas hiperbólicas, por ejemplo, toroidales, que son insufribles, la verdad. Entonces, lo que uno hace aquí, esto uno lo puede ver como una moneda de cambio. Lo que yo hago es dejar mi cinemática, es decir, la aceleración simplificada a cambio de complejizar la dinámica, es decir, las fuerzas. ¿Ya? Pero uno podría aplicar la ley de Newton situándose en un sistema de referencia inercial y las ecuaciones van a ser las mismas. ¿Ya? O sea, el movimiento que vamos a describir es el mismo, exactamente. Vale, gracias, Yayo. Dale. Más dudas con esto. Alguien dice, ¿cuál es la necesidad de usar sistemas no inerciales? Ya, eso tiene que ver un poco con lo anterior, ¿no es cierto? Porque la cinemática se complejiza mucho, pero además hay una razón que tiene que ver con la descripción que uno hace cuando está en un sistema de referencia no inercial y no puede salir de él. Por ejemplo, nosotros mismos. Si nosotros queremos mandar un cohete, por ejemplo, tenemos que considerar
la rotación de la Tierra y por eso tenemos que trabajar con un sistema de referencia no inercial. Un ejemplo no tan bueno es que, no sé, por ejemplo, en el tiempo en donde, bueno, todavía hay, pero donde había más guerras, la gente que tiraba cohetes, ¿no es cierto?, estos misiles, tenía que tener en consideración, por ejemplo, la fuerza de Coriolis para poder achuntarle a un objetivo, si no se le iba para el otro lado. Ya vamos a ver cómo eso se ve en un sistema de referencia no inercial. Entonces tenemos que tener en cuenta eso cuando estamos en un sistema de referencia móvil, en general. Ya, entonces, ¿hay más dudas con esto? ¿No? Ya, entonces vamos a partir con el problema número 1, que es bastante largo, pero yo creo que es súper ilustrativo. Nos va a tomar un buen rato, pero yo creo que sirve harto para entender esto bien. Ya, entonces, vamos a leerlo primero. Nos dice, un disco gira con rapidez angular constante omega, en presencia de gravedad. Desde el punto A, ubicado en el borde del disco, estamos aquí, ¿no es cierto? En el borde del disco, se lanza una pelota de masa m en dirección oblicua hacia B. O sea, lo que quiere hacer una persona, ¿no es cierto? O alguien que lanza esta pelota roja es que dirigirla, orientar la velocidad directamente hacia B, que es un punto diametralmente opuesto a A. Entonces nos dicen que si la rapidez inicial del lanzamiento es V, es decir, esta es la velocidad, y tiene una inclinación con respecto al disco phi, esta de acá, se le pide estudiar el movimiento que percibe una cámara ubicada en el punto C. Es decir, nuestro sistema de referencia es el que ve la cámara, es decir, el que está acá ubicada en este punto C. Y nos dicen que dicha cámara se ubica sobre el centro del disco a una altura h. O sea, esta altura desde el disco hasta la cámara es h. Y la cámara gira solidariamente con el disco. Ya por eso va a tener una rotación. Entonces, se nos sugieren hacer todos estos pasos, que son caletas, pero ya vamos a ver que son pasos sencillos. Es una forma de descomponer este tipo de problemas en muchos pasos. Entonces, lo primero que nos piden es calcular todas las fuerzas ficticias, las que vimos antes, que son 4, sobre la pelota al observar el movimiento desde C, es decir, desde la cámara. Cuando ponemos nuestro sistema de referencia acá, que va a ser no inercial porque va a ir rotando, queremos ver cuáles son las fuerzas ficticias que aparecen. ¿Ya? Queremos encontrar las fuerzas reales también, haciendo lo del DCL, lo que dijimos antes, y las ecuaciones de movimiento. Entonces hasta ahí vamos a tener una tarea más o menos clara, ¿no es cierto?, que es describir el movimiento de esta pelota teniendo en cuenta el punto de vista de la cámara. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Más o menos. ¿Sí? ¿No? ¿Se cacha? ¿Se entiende? Ya, entonces lo que vamos a hacer es, igual lo voy a mencionar así rápidamente por si a alguien no le quedó claro la situación, voy a explicar la figura de la derecha. Entonces lo que tenemos es un disco, ¿no es cierto?, que gira, aquí tenemos la velocidad angular omega, entonces nosotros vamos a observar el movimiento de esta pelota que la lanzan con la velocidad orientada hacia B, o sea, la idea de la persona que está acá en A es que esta pelota vaya directamente hacia B. Y nosotros somos la cámara, estamos observando de arriba y esta cámara va a ir rotando con el disco y queremos ver cuál es la trayectoria que hace esta pelota de masa m cuando uno la tira en dirección hacia B. Ya, entonces hay gravedad y la cámara está ubicada sobre una altura h. Ya, entonces hay que darle. Pues. Entonces, como dicen en el chat ahí, hay que darle. Nomás con esto son hartos pasos, pero si se fijan, esto uno lo puede descomponer en muchas tareas sencillas. De hecho, el enunciado está construido de esa manera, ¿no es cierto? La parte A va a ser una tarea sencilla, la B también. Entonces, veamos la A. Calcule todas las fuerzas ficticias que actúan sobre la pelota al observar el movimiento desde C. Ya, entonces todas las fuerzas ficticias. Entonces, para eso, primero tenemos que definir un sistema de referencia inercial para tener en consideración. Ya, entonces vamos a definir primero un sistema de referencia inercial. Ya, entonces, lo que yo voy a hacer es definir ese sistema de referencia inercial en color negro, puede ser.
Entonces voy a ponerlo acá en el centro y va a ser un sistema de referencia que no rota. ¿Ya? Entonces vamos a tener ahí uno, para acá el otro. Ya creo que... A ver si puedo mover esto. Entonces ese va a ser nuestro sistema de referencia inercial y le vamos a poner X tongo y aquí le vamos a poner a este Z tongo. Alguien pregunta si A y B rotan también. Claro, o sea, en el punto A la pelota se lanza hacia el punto B y después, claro, esos puntos son puntos del disco, por lo tanto, claro, van a ir rotando. Entonces tenemos nuestro sistema de referencias mirado en esta figura de acá y lo vamos a hacer también para nuestro sistema de referencia en la figura de acá también. ¿Ya? Entonces, para ser consistentes, y yo creo que me voy a tardar un poco, o sea, lo vamos a hacer con mucha calma para que la idea es que se entienda muy bien esto de los sistemas de referencia no inerciales, porque vamos a ver que una idea es súper potente además. Ya, entonces para allá tendríamos algún eje, ¿no es cierto? Y vamos a tener también un eje, vamos a definir un eje Y. Para acá, ¿no es cierto? Ya, entonces lo que estamos haciendo ahora, por si se han perdido, es que estamos definiendo un sistema de referencia inercial, es un sistema de referencia que no rota, que está todo el rato en la misma dirección, orientado, o sea, que sus derivadas con respecto al tiempo valen cero. Eso sería otra forma de verlo también. Ya, pero no nos basta con esto, nosotros tenemos que definir el sistema de referencia no inercial también, ¿ya? Y ese va a ser uno que está, lo vamos a hacer con otro color, yo creo que con verde, con rojo, ¿ya? Entonces ese sistema de referencia lo vamos a hacer aquí, acá arriba, en la cámara, porque nos piden estudiar el movimiento de la cámara. Ya, entonces vamos a tener este sistema de referencia acá arriba. Ya tendríamos eso aquí. Y en este caso tendríamos entonces otro sistema de referencia acá, que lo voy a hacer en otro instante, no en el instante inicial, porque esto va a ir rotando, ¿no es cierto? Dijimos que esto iba a ir rotando, entonces tiene que ir rotando. Uy, ya ahí. Ya, me falta un eje. Sorry por lo lento. Ya, entonces ahí tenemos nuestro sistema de referencia. Entonces tenemos que definirnos un origen también. Ya, entonces ahora vamos a hacer todo lo que hemos dicho anteriormente. El eje de arriba me quedó medio chueco, pero imagínense que es vertical. Entonces aquí tenemos el O', aquí tenemos el O', y aquí tenemos el sistema de referencia O, ¿no es cierto? O. Y aquí también tenemos, si se fijan, también el sistema de referencia O, en el mismo punto, acá. Ya, entonces, lo primero es situar la rotación. Entonces, ¿cómo rota esto? ¿Cómo rota el sistema de referencia? Esa es la pregunta. Entonces, omega es la rotación del sistema de referencia rojo con respecto al negro. ¿Ya? Entonces, si se fijan, esto va a ir rotando hacia allá. Y como me dicen acá, es que esto va con rapidez angular omega hacia allá. Yo uso la regla de la mano derecha y digo que entonces omega va a ser igual a la magnitud de la rotación, o sea, la magnitud de la rapidez, por el vector unitario z tongo. ¿Ya? Porque va, fíjense, si esto rota así, va de x a y, por lo tanto eso es en z tongo. ¿Ya? Entonces esto sería omega en z tongo. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Esta parte yo creo que es importante porque aquí es
una fuente súper grande de errores. Y una cosa que no hice fue ponerle nombre a mis ejes. Así que lo voy a hacer ahora. Entonces esto lo vamos a llamar X tongo prima. Esto va a ser Z tongo prima. Y este de acá va a ser X tongo prima. Y este de aquí va a ser Y tongo prima. Y hay alguien pregunta por la regla de la mano derecha, hay una mnemotecnia que yo encuentro que es muy buena, ¿no es cierto? Que es como un circulito, no sé si lo cachan, que es como X tongo prima, por ejemplo, lo vamos a hacer aquí para X tongo y para los primas, ¿no es cierto? Entonces X tongo prima, uno después va al Y tongo prima, y después uno se va de vuelta al Z tongo prima, y ahí tiene el trío de vectores, ¿no es cierto? Ahí hay un sentido, ¿no es cierto? Esto va en sentido horario. Entonces, si yo hago X cruz Y, me da Z. Y si yo voy en contra del sentido, me suelta un menos. Por ejemplo, X tongo prima, cruz Z tongo prima. Yo voy en contra del sentido de las flechas, por lo tanto, esto me da menos este de acá, menos Y tongo prima. Es una mnemotecnia. Entonces, la regla de la mano derecha me dice que esto va girando de X a Y, por lo tanto la rapidez angular va a ser en Z tongo, ya usando la misma mnemotecnia de acá, pero para los otros vectores, ¿no es cierto? Para X tongo, Y tongo y Z tongo. Para X tongo, Y tongo y Z tongo. Alguien dice, ¿cómo se usaba la regla de la mano ahí y a qué vectores le estamos aplicando el producto cruz? Ahora no estamos haciendo ningún producto cruz de momento, simplemente estamos viendo que como la rotación va de X a Y, nuestra rotación va a estar en el eje Z tongo. Ya ahí Z tongo va, en el caso de acá, entrando a la pantalla, o sea, viene hacia nosotros. Aquí estaría Z tongo. Ya Ya yo entonces, ujú, tengo una duda. Lo que pasa es que la velocidad angular, yo sé que es como la rotación que tiene el sistema de referencia no inercial, ujú. pero tiene que estar como medido así como con los vectores unitarios del sistema de referencia no inercial o con el inercial. Ya, esa es la muy buena pregunta, porque de hecho de eso quería hablar ahora. Resulta que si volvemos a nuestro sistema, a nuestra guía, ¿no es cierto? Si se fijan, los productos puntos que vamos a tener que hacer siempre ha involucrado al menos alguna cantidad definida sobre el sistema de referencia no inercial. Así que este de aquí, nuestra meta es expresarlo en las coordenadas no inerciales. ¿Ya? Pero de momento, este se define en el sistema de referencia inercial. Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho es definirlo. Ahora tenemos que llevarlo al sistema de referencia no inercial. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que esto se mide con respecto a un sistema de referencia inercial, pero hay que definir, hay que llevarlo a un sistema de referencia no inercial. Ya, y eso es como en todos los casos, ¿cierto? Primero se parte como por ahí. En todos los casos, sí. Ya, ya, muchas gracias. Ya, entonces, ahora lo que nosotros vamos a ver es que, si se fijan ustedes en la imagen de la derecha, lo que pasa es que estos van a ir rotando, ¿no es cierto? Este se va a ir separando acá un ángulo, que voy a llamar θ, se va a ir separando de su vector inicial. Sin embargo, el z no va a cambiar, ¿no es cierto? Porque esto va a ir rotando así, y el z siempre va a ir apuntando hacia arriba. Entonces, nosotros podemos decir que el z tongo prima es igual al z tongo. ¿Ya? Entonces, ahí es donde yo paso a mi sistema de referencia no inercial y digo que esto, en realidad, yo también lo puedo expresar como omega en z tongo prima. ¿Ya? Entonces ahora lo tenemos como queremos, que es en el sistema de referencia no inercial, con los primas. ¿Ya? ¿Se cachó eso? Ese es el primer paso. Ya, fenomenal. Entonces, eh, ahora lo que vamos a hacer es calcular la aceleración, ¿no es cierto? Porque fíjense, ya tenemos omega, eso es gran parte de lo que queremos hacer. Una cosa interesante sería calcular estos R', ¿no es cierto? Y R', y después para hacer la ley de Newton, el A'. Entonces vamos a ir con eso. Entonces, ahora vamos a calcular cuánto vale R', ¿ya? O sea, es la posición sobre nuestro sistema de referencia no inercial.
¿Cuánto sería R'? Ya, entonces aquí R' es la posición expresada en mi base de vectores rojos, ¿ya? Entonces aquí esto es medio confuso, ¿no es cierto? Porque lo que voy a escribir es medio extraño, pero ya lo vamos a entender. Entonces esto yo lo voy a escribir como X en X tongo prima más Y en Y tongo prima más Z en Z tongo prima. Ya, entonces, hasta aquí parece que no he hecho nada muy nuevo, ¿no es cierto? Simplemente expresé de forma lo más genérica posible cómo se escribe una posición en un sistema de referencia cualquiera. En este caso, el triedro de vectores X tongo prima, Y tongo prima y Z tongo prima. ¿Ya? La magia del sistema de referencia no inercial viene ahora, cuando yo calculo entonces la velocidad prima. Porque aquí es donde, ¿no es cierto? Esto de acá, lo voy a hacer en un momento. Perdón, aquí la velocidad prima se define como la derivada con respecto al tiempo del vector R'. ¿Cierto? ¿Me siguen ahí? Entonces, si yo quiero hacer esa derivada, tengo que derivar esto que ya establecí acá. Entonces, yo tengo que derivar tengo que derivar este si corresponde, y así sucesivamente. Tengo que derivar aquí habría una regla del producto, ¿no es cierto? Y las derivadas de los vectores unitarios no serían nulas, ¿no es cierto? Porque sería un sistema de referencias que va cambiando en el tiempo, va girando con el disco. Sin embargo, aquí es donde viene la magia del sistema de referencia inercial y porque yo les decía que usar SRNI es lo mismo que simplificar la cinemática, porque yo voy a derivar esto como si el sistema fuera inercial. Es decir, voy a decir que las derivadas con respecto al tiempo de estos vectores primas van a ser cero. Entonces, esto simplemente va a ser X' en X tongo prima más Y' en Y tongo prima más Z, Z punto, perdón, en Z tongo prima. ¿Ya? ¿Se cacha la idea? Y entonces ahora voy a hacer de nuevo, ¿no es cierto? Lo mismo, ¿no es cierto? Claro, entonces alguien pregunta, claro, estos de aquí cambian en el tiempo. Claro que cambian en el tiempo. Sin embargo, lo que yo hice, en el fondo, fue que todas estas derivadas de acá, que son muy complejas de calcular, ustedes ya lo vieron con las coordenadas esféricas, por ejemplo, se lo voy a pasar a las fuerzas ficticias. Y todas esas derivadas que yo tendría que hacer, las voy a dejar expresadas en las fuerzas ficticias. Y así que no me voy a complicar en la cinemática, me voy a complicar en la dinámica. ¿Ya? Entonces esa es como la magia un poco. Entonces aquí hago lo mismo, ¿no es cierto? Yo tendría que derivar esto, pero también tengo que derivar el vector X tongo prima, porque va variando. Sin embargo, voy a hacer como que no varía y voy a calcularlo de esta manera. Más Y dos puntos, Y tongo prima, más Z dos puntos, Z tongo prima. Ya, entonces ahí establecimos la cinemática, de forma la forma más general posible. ¿Ya? ¿Hasta ahora se entiende? ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué más nos falta? Vamos a nuestra guía de ayuda. Entonces, ya podríamos empezar a calcular, ¿no es cierto? Casi todas las podemos calcular porque ya tenemos omega, tenemos B', tenemos R', omega. Nos faltaría solamente para la traslacional la aceleración A mayúscula. ¿Ya? Entonces, esa A mayúscula nosotros la definíamos como eh, la aceleración de el O' con respecto al O. ¿Ya? Entonces, si se fijan, esto va rotando, sin embargo, están siempre a la misma distancia, porque esto va a ir rotando así, alrededor de este eje, pero la distancia del O' con respecto al O es siempre la misma, es h. ¿Ya? Por lo tanto, la aceleración A, que es la aceleración del O' con respecto al O, es simplemente cero. ¿Ya? ¿Sí cachas esa idea? ¿Ya? Entonces, lo voy a anotar acá, la aceleración A mayúscula sería cero. Entonces tenemos ya una fuerza que vale cero.
Entonces, lo que vamos a decir acá, ya tenemos todos los ingredientes para calcular nuestra fuerza. Entonces, la fuerza traslacional, que se define como menos m por a mayúscula, va a ser 0, porque a mayúscula es 0. Ya, entonces, primera fuerza calculada. Ahí tenemos nuestra primera respuesta. Ya, y ahí la vamos a encerrar en un circulito. Entonces, ahora vamos con la fuerza de Coriolis. Entonces, la fuerza de Coriolis, veamos cómo se define. Entonces, yo no me acuerdo cómo se hace, pero con esto me acuerdo siempre. Entonces, menos 2m omega cruz b'. Ya. Entonces, menos 2m omega cruz b'. Ya, entonces, aquí no hay otra que hacer el producto cruz. Entonces, menos 2m. Y ahora voy a reemplazar este y este de acá. Ya, entonces, omega está acá, aquí. Entonces, esa va a ser simplemente omega en z tongo prima, cruz la velocidad. Y la velocidad la tengo justamente aquí. Hay que copiar todo eso. Y el producto cruz, para no confundirme con mis x, que eso se parecen mucho, lo voy a anotar así, como un triangulito. Ese va a ser el producto cruz. Entonces aquí hay que anotar simplemente x tongo prima más y punto y tongo prima más z punto z tongo prima. Ya, y aquí hay que hacer el cálculo nomás. Si se fijan, no es mucho, no es lo mucho que hay que pensar, simplemente hacer los cálculos bien. Entonces, aquí lo que voy a hacer es sacar eso como factor común, menos 2m omega. Y aquí voy haciendo los productos cruces uno a uno. Entonces, z tongo cruz x tongo prima, eso me va a dar y tongo prima, ya con la reglita de más arriba. Entonces, eso va a ser x, podría anotar quizás la reglita acá. Entonces, lo que voy a hacer es anotar x tongo prima, y tongo prima, z tongo prima, y después me voy de nuevo al x. Y entonces, si se fijan, el z va al x, entonces me da y, porque voy en el sentido de las flechas. Entonces, y tongo prima. Cuando haga z, producto cruz, y tongo prima, voy en contra del sentido de mis flechas, por lo tanto me va a dar menos x tongo prima. Y aquí había un y punto, entonces esto va a ser menos y punto en x tongo prima. ¿Ya? Y lo termino porque el último, ¿no es cierto? Cuando haga z tongo prima, cruz z tongo prima, como son vectores paralelos, son el mismo vector, de hecho, eso me va a dar 0. Entonces ahí calculé mi fuerza de Coriolis. Entonces lo voy a anotar de forma más vectorial, o sea, separando los vectores. Entonces fuerza de Coriolis va a ser menos 2m omega x punto en y tongo prima más 2m omega y punto x tongo prima. Ya lo anoto así porque después va a ser más fácil cuando hagamos la suma de fuerzas para descomponer. Ya, entonces ahora vamos con la otra. Ya llevamos 2 de 4. Calculemos la fuerza centrífuga. Pero antes, ¿hasta acá se entendió? ¿Cacharon la idea? Sí, ya, buena. Bacán. Entonces aquí vamos a tener menos la masa. Vamos a verla, siempre tenemos menos la masa, pero lo otro es, hay que verlo aquí en este pequeño formulario. Entonces, omega cruz, R'. Ya, entonces, hay que hacer dos productos cruz, así que hay que tener extra cuidado. Ya, entonces, omega cruz, R'. Ya, entonces, aquí hay que reemplazar, no nos queda de otra, es horrible, pero no hay que pensar mucho. Entonces, lo primero es omega en z tongo prima, cruz, y aquí de nuevo tenemos omega, z tongo prima, cruz, y aquí hay que reemplazar r. Ya R lo teníamos más arriba, pero yo creo que nos acordamos, ¿no es cierto? Era X en X tongo prima, más Y en Y tongo prima,
más z en z tongo prima. Ya, entonces yo puedo juntar aquí le estoy enseñando un poco el procedimiento que uno hace estándar, ¿no es cierto? Menos m y junto todas las constantes, ¿no es cierto? Aquí tengo una constante, entonces esas las junto, omega cuadrado, y ahora voy a empezar a hacerlo, primero el producto cruz de adentro, ¿no es cierto? Voy de adentro hacia afuera para no equivocarme. Entonces me va a quedar z tongo prima, cruz, el producto que voy a calcular ahora, que va a ser z con x, z con y, z con z. Ya, entonces, el primero, z tongo prima, cruz, este de aquí, daba i. Ustedes lo pueden corroborar con el circulito de que está más arribita. Entonces, este daría x en i tongo prima, y aquí de nuevo va a aparecer un z tongo prima, cruz i tongo prima, y eso era un menos x tongo prima. Entonces aquí me va a quedar menos i x tongo prima. Y de nuevo, la misma idea, ¿no es cierto? Z tongo prima, cruz Z tongo prima, es el mismo vector, son paralelos, por lo tanto el producto cruz vale, entre ellos vale 0. Entonces me quedo hasta ahí. Y ahora voy a tener que continuar en la siguiente página. Entonces, vamos con la fuerza centrífuga. Y ya no me acuerdo cómo era la cosa, pero volvemos, menos m omega cuadrado. Entonces, menos m omega cuadrado, y aquí tenemos z tongo prima, cruz, y aquí voy a tratar de adivinar cómo era x, en y tongo prima menos y en x tongo prima. Vamos a corroborar si está bien eso. Ya, entonces x en y tongo prima menos y x. Ya, estamos bien. Ya, entonces, espero que me vayan siguiendo hasta acá. Vamos, si se fijan, en un trabajo medio tedioso, pero como les dije, no hay que pensar mucho, simplemente hay que hacerlo. Entonces, de nuevo, aquí voy a hacer mi circulito otra vez. X tongo prima, y tongo prima, z tongo prima, y de nuevo al x. Ya, entonces, de z al y tongo, me voy en contra, por lo tanto me da menos x en x tongo prima. ¿Ya? Cuando haga el z con el x tongo prima, ahí voy a favor de las flechas, por lo tanto se me va a dar más y tongo prima, pero aquí ya tenía un menos, entonces me va a quedar menos y en y tongo prima. Entonces, si ustedes se fijan, esto yo lo puedo expandir un poco, ¿no es cierto? Tal cual como dejamos la otra fuerza, y esto me va a quedar entonces m omega cuadrado x en x tongo prima más m omega cuadrado y en y tongo prima. Ya, y estaríamos con nuestra fuerza centrífuga. Nos queda una nomás. ¿Cómo vamos hasta acá? Ya, entonces, para calcular la última, ya alguien dice bien, qué bueno. Entonces, si alguien tiene duda, me interrumpe nomás y podemos resolver la duda. Entonces, para calcular la última, ¿no es cierto? Ya vamos en la 3, ahora nos falta la 4. Para calcular la 4 nos hace falta la derivada del vector omega. Pero si se fijan, al principio, ¿cómo definimos omega? Omega era esto de acá. Esto de aquí. Entonces, de aquí yo podría haber anotado, ¿no es cierto?, que la derivada con respecto al tiempo de omega va a ser 0, ¿no es cierto? Porque si yo me vuelvo al sistema de referencia inercial, que era donde estaba definido esto es constante, por lo tanto la derivada de una constante es 0, así que la derivada con respecto al tiempo de omega vector, que es lo mismo que omega punto, va a ser 0. ¿Ya? Entonces, por eso yo digo que aquí simplemente la fuerza azimutal, en este caso voy a escribir la definición, ¿no es cierto?, para ser consistente, era menos m, siempre aparece un menos m o un menos 2m, menos m, omega vector punto, cruz, y aquí ya la posición, si no me equivoco. Entonces veamos, sí, la posición prima. Entonces, esto va a ser 0, ¿no es cierto? Porque aquí si quieren, porque esto de aquí es 0. Ya, entonces tenemos nuestras fuerzas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es
encerrar las fuerzas para que no nos perdamos después. Va a ser súper importante para establecer las ecuaciones de movimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahí tenemos nuestra primera fuerza, la segunda está acá, aquí, entonces la segunda está acá, la tercera está en la otra página, acá, y la última está aquí. Ahí están nuestras 4 fuerzas. Ya, entonces, dudas hasta acá. Entonces, si ¿Ya se yo? fijan, ujú, El X, el Y, el X punto, el Y punto son de la partícula, o sea, de la pelota roja. de la pelota roja, ¿sí? Pero medidos con respecto a la cámara. O sea, estamos viendo todo esto como si fuéramos la cámara, básicamente. Ah, ya, vale. Gracias. Dale. ¿Hay más dudas? Ya yo, ¿sabes qué? Ujú, A mí me queda todavía la duda del ujú, principio, cuando derivaste las coordenadas. sí. Claro, entendí que tú le hiciste como que le igualaste a cero, pero como en alguna parte deberían volver a aparecer o algo así. ¿Cuáles cosas? Perdón. Cuando derivaste x barra eh, coma, ¿cachai? Pero está aquí o Eh, más atrás. arriba, Ah, cuando aquí. supusiste que las coordenadas, sí, que los vectores unitarios serían como constantes, que no varían en Claro, el tiempo. claro. Ahí ¿qué pasaría después? Como que en alguna parte van a volver a aparecer o algo así. Claro, es que esas derivadas que uno tiene que tomar en consideración están contenidas en todas las fuerzas ficticias. ¿Ya? Las fuerzas ficticias son el resultado de derivar esos vectores que van cambiando. Solo que uno no lo hace acá, sino que los calcula como fuerza de Coriolis, como fuerza traslacional, etc. Ah, ya, ya, perfecto. Gracias. Ya, entonces, más dudas con esto. Si se fijan, calculamos todas las fuerzas ficticias. En particular, habían 2 que valían 0 y 2 que no valían 0. Y ahora nos dicen todas las fuerzas reales que actúan sobre la pelota. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre la pelota? Que sean reales. ¿Alguien tiene alguna idea? La pelota se va a despegar, ¿no es cierto? Inicialmente del disco y va a estar actuando, o sea, lo único que va a estar actuando va a ser la gravedad. Por lo tanto, la única fuerza real es el peso. Esto lo pueden pensar como un movimiento, un tiro parabólico, pero que lo vamos a estar midiendo con respecto a un sistema de referencia no inercial. Entonces, la única fuerza real es el peso. ¿Ya? Entonces, dicho de esa manera, ya no es necesario hacer el DCL. Entonces, lo que yo voy a decir es que fuerza real, la sumatoria de fuerzas reales, va a ser solamente el peso, que es menos mg en z tongo. Ya, pero como dijimos que z tongo era igual a z tongo prima y queremos utilizar los vectores prima, vamos a ponerle aquí un prima. Y esas serían nuestras fuerzas reales. Y tendríamos la parte B. ¿Ya? ¿Se cachó eso? Ya, entonces alguien justamente en el chat dijo la gravedad. Exactamente, la gravedad es la única fuerza que actúa. Y ahora nos dicen que establezcamos las ecuaciones de movimiento que describen el movimiento observado desde C. Ya, entonces, ¿qué son las ecuaciones de movimiento? Ustedes lo conocen súper bien. Esas son las ecuaciones, la ecuación de movimiento es la ley de Newton, ¿no es cierto? Pero uno la expresa en cada eje, ¿no es cierto? Entonces, esta ecuación de acá, donde tenemos la masa por la aceleración sobre el sistema de referencia no inercial igual a la suma de fuerzas reales más la suma de fuerzas ficticias. ¿Ya? Entonces vamos a tener 3 ecuaciones. Entonces vamos a hacer eso. 3 ecuaciones. Y aquí las podríamos diferenciar por color. No sé si hacer eso en verdad. Podría ser. Ya, yo creo que lo vamos a hacer. Ojalá que valga la pena. Entonces, X tongo prima. Vamos a tener otra en otro color. Que va a ser Y tongo prima. Y la última que va a ser, no sé en qué color lo puedo hacer, a ver, color
Está acá. Entonces aquí vamos a tener z tongo prima. Entonces vamos a tener tres ecuaciones, tal cual como estudiamos antes la dinámica. Y vamos a partir con x tongo. Entonces, si se fijan, voy a anotar aquí la ecuación de Newton modificada. Entonces, es la masa por la aceleración prima igual a la suma de fuerzas reales más la sumatoria de fuerzas ficticias. ¿Ya? Entonces, queremos establecer ecuaciones escalares a partir de esta ecuación que es vectorial. Entonces tenemos que sacar la componente en x y llevarla a la componente en x acá, y así con todo, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Y eso lo vamos a hacer en azul, después en verde, después en morado. Entonces lo primero es la componente en x tongo prima de esta cosa de acá. Entonces para eso tenemos que ir antes, ¿no es cierto? Y ver qué componente de la aceleración está en x tongo prima. Si se fijan está x dos puntos. Entonces vamos a tener aquí la masa por x dos puntos. Y ahí tenemos nuestra parte izquierda en x tongo prima. Va a ser igual a fuerzas reales en x tongo prima, no hay, solamente en z. Entonces esta parte no tiene componente en x tongo prima. Y esta de acá tenemos que ir viendo cada una de las fuerzas. Entonces partamos por el inicio. Entonces, si se fijan, de la translacional no hay ninguna, porque es 0. De la Coriolis hay una, que está de acá. Y si se fijan es 2m omega y punto. 2m omega y punto. ¿Ya? Para que no me olvide. 2m omega y punto. Ya me falta de la centrífuga, que esa está acá. Hay una fuerza que en x tongo prima, que es esta de acá, m omega cuadrado x. M más m omega cuadrado x. ¿Ya? Y en la fuerza simultánea no hay ninguna porque es 0. Entonces lo que podríamos hacer es lo siguiente, para utilizar los colores, decir que claro, esta de aquí es en x tongo y esta de acá es en x tongo. Entonces esas fueron las que iban a nuestra ecuación de movimiento. Entonces ahora vamos con el verde. Entonces en el caso del verde, vamos de nuevo a nuestra primera fuerza y aquí tenemos, esta es la componente en y tongo prima, que sería menos 2m omega x punto. Menos 2m omega x punto. Entonces aquí es menos 2m omega x punto. Ahí se me olvidó hacer esta de acá, la vamos a hacer ahora. Entonces esa de ahí sería esta parte de acá. Y la azul que calculamos antes es esta de acá. Entonces seguimos con la verde, es y dos puntos básicamente. Entonces a la izquierda tenemos m por y dos puntos. Y nos falta, veamos si nos falta alguna. Entonces aquí tenemos una, ¿no es cierto? En y tongo prima, que va a ser m omega cuadrado y. Entonces más m omega cuadrado y. ¿Ya? Y si se fijan, no hay más fuerzas en el eje y tongo prima, y nos falta una ecuación, ¿no es cierto? Entonces aquí ustedes ya pueden intuir más o menos, si me han estado siguiendo de qué se trata esto. Entonces aquí vamos a tener m por z dos puntos. De todas maneras, vamos a ir a ver si eso es cierto. Claro, aquí tenemos z dos puntos. Si se fijan, no hay componente en z de la translacional. Tampoco hay componente en z de la Coriolis. No hay componente en z de la centrífuga. Y tampoco de la simutal. Pero sí hay componente en z de las fuerzas reales. Entonces esto va a ser igual a menos mg, menos mg. Ahí estamos. Y ahí están nuestras tres ecuaciones de movimiento. ¿Ya? ¿Se cachó la idea? Simplemente es la ecuación de Newton modificada, expresada en nuestras coordenadas x tongo prima, y tongo prima y z tongo prima. ¿Vale? ¿Se cachó? ¿Hay dudas con esto? Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es, ya hicimos la C, y hasta aquí ya llevamos harto hecho. Ya vamos a ver que esto al final va a cobrar mucho sentido. Entonces, calculamos las fuerzas ficticias, calculamos las fuerzas reales, hicimos la ecuación de Newton modificada, y ahora
son cosas más menores. Primero, las condiciones iniciales del movimiento, medido obviamente con nuestro sistema de referencia no inercial. Ya, entonces vamos al dibujo. ¿Cómo podríamos establecer las condiciones iniciales de nuestro movimiento? Recuerden, aquí voy a borrar esto porque está muy sobrecargado este dibujo. Entonces las condiciones iniciales son tanto la velocidad inicial como la posición inicial con respecto a nuestro sistema de referencia. Entonces nosotros queremos la posición inicial y la velocidad inicial. Queremos la posición inicial y la velocidad inicial. Ya, entonces, ¿cuál sería la posición inicial? Lo voy a anotar así con esta notación vectorial, donde está la componente en X, la componente en Y, la componente en Z. Entonces, si se fijan, tenemos que ver con respecto a este sistema de referencia no inercial. Entonces, si se fijan, al inicio, en el eje X, la pelota se encuentra a la izquierda, ¿no es cierto?, en menos R. Creo que no les puse el dato de que el disco tenía radio R, pero asumamos que es R. Entonces, la posición inicial sería menos R en X. En Y podríamos verlo de acá también, ¿no es cierto? En este disco de acá, si se fijan al inicio, cuando el disco no ha rotado, M se encuentra en menos R. Porque para allá apunta el X tongo prima al inicio, ¿no es cierto? Aquí tendríamos, porque esto es en un instante cualquiera, pero al inicio, este vector unitario va a estar alineado con este de acá. ¿Ya? Entonces, la condición inicial se expresa como menos R en X. En Y, si se fijan, en Y va a estar en el origen porque está paralelo, o sea, perpendicular al eje, perdón, el movimiento transcurre perpendicular al eje Y, así que aquí vamos a tener 0 la condición inicial. Y en Z, si se fijan, tenemos que medirlo desde acá, estamos a una distancia h hacia abajo, o sea, sería menos h. Menos h. ¿Ya? ¿Se cachó eso? Igual creo que lo dije medio confuso, pero si tienen dudas me dicen. Ya, entonces, para la velocidad inicial tenemos componentes en Z, ¿no es cierto? Porque esto va oblicuo, ¿no es cierto? Va a haber una componente aquí en Z, que sería BZ inicial. Y esa componente BZ, entonces partamos por esa. Esa sería B por seno de phi. Ya, en el eje Y no va a haber componente inicial de la velocidad. Entonces aquí esta sería 0. Pero sí va a haber una componente en X, que sería esta de acá, que sería Bx0, que es lo que voy a poner acá, que sería B coseno de phi. Y ahí tendríamos nuestras condiciones iniciales. ¿Ya? ¿Se cachó eso? Entonces vamos acá a decir que lo vamos a notar de la otra manera, ¿no es cierto? Que R' inicial va a ser menos R en X tongo prima más 0 en Y tongo prima menos H en Z tongo prima. Y la velocidad inicial va a ser entonces B coseno de phi en X tongo prima más 0 en Y tongo prima más B por seno de phi en Z tongo prima. Y ahí tendríamos las condiciones iniciales. ¿Ya? ¿Se cachó? Ahí tendríamos la siguiente parte. Aquí me falta un prima. ¿Todo bien? Ya. Entonces, un ticket más. Tenemos las condiciones iniciales, ya nos falta menos. El tiempo de vuelo de la pelota. Ya, entonces, ¿cómo calculamos el tiempo de vuelo? Bueno, eso tiene que ver con Z, ¿no es cierto? Porque esto va a subir y luego va a bajar. Entonces, nuestra idea va a ser resolver de alguna manera la ecuación de movimiento en Z. ¿Ya? Entonces, si se fijan la ecuación de movimiento en Z, la ecuación morada,
es súper sencilla, ¿no es cierto? Es la ecuación que se estudia en todo intro a la física. O sea, intro a la física se trata de estudiar esa ecuación. Esta de acá, ¿no es cierto? Porque esta me va a dar como origen a z2 puntos igual a menos g. ¿Sí? Entonces voy a tener que z2 puntos, como dije, igual a menos g. Entonces integro una vez. Y esto va a ser z punto de t menos z punto de 0 igual a menos gt. Ya, y luego integro otra vez y me va a dar entonces z de t menos z de 0 menos z punto de 0 por t igual a menos gt cuadrado medios. Ya, entonces, si se fijan aquí, z de t, podemos reemplazar cuánto vale z de 0, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con las condiciones iniciales. Aquí está z de 0, es menos h. Entonces, aquí me va a quedar menos h cuando lo pase para el otro lado. Z punto en 0 es esto de acá. Entonces me va a quedar más b seno de phi por el tiempo menos gt cuadrado medios. ¿Ya? Es un movimiento parabólico de intro a la física. Y aquí ya podemos calcular el tiempo de vuelo, ¿no es cierto? Porque si tenemos esto, lo vamos a llevar para la próxima página. Entonces, teniendo eso, lo voy a dejar aquí abajito nomás. Y de ahí lo borro, para que me haga recuerdo. Entonces, el tiempo de vuelo, que lo vamos a denominar tau, va a ser tal que estemos de nuevo en el suelo, ¿no es cierto? Que según nuestro sistema de referencia va a estar en menos h. Entonces, eso va a conducir a la siguiente ecuación, que va a ser b seno de phi por tau menos g tau cuadrado medios igual a 0. Y ahí yo puedo calcular entonces directamente que tau va a ser 2b seno de phi partido en g. Ya, eso es un resultado igual que es más o menos conocido dentro de la física, tiempo de vuelo. Ya, pero lo que hice aquí fue factorizar por t y luego despejar uno de los dos términos. ¿Ya? Si tienen dudas me dicen. ¿Estamos con eso? Tiempo de vuelo dentro de la física, movimiento parabólico. Esto lo debería anotar con el otro, cerrarlo con el otro color. Y ya vamos casi terminando esto. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Bien? Ya. Entonces, voy a anotar esto ahí. Tiempo de vuelo. Entonces tenemos un tic más. No. Ya, ahora sí. Tenemos... Ya, ahí estamos. Entonces, calculamos el tiempo de vuelo. Nos falta obtener la aceleración en el plano para el instante inicial. Ya, entonces, eso es porque las ecuaciones de acá no se pueden resolver, pero sí podemos calcular las cosas inicialmente. Entonces, vamos a llevar nuestras ecuaciones para allá y vamos a ir viendo qué podemos hacer con ellas, con las otras ecuaciones que no hemos utilizado. ¿Ya? Entonces, lo primero va a ser lo siguiente. Hay una cosa que yo puedo hacer, ¿no es cierto? Que es cancelar las masas a ambos lados. Entonces, me va a quedar x 2 puntos igual a 2 omega y punto más omega, aquí debería ser omega cuadrado, ¿no? No sé por qué me falta un omega cuadrado ahí. Estoy viendo. Ah, sí, porque no lo copié aquí. Ya, súper. Entonces, omega cuadrado x. Y para la ecuación de y va a ser y 2 puntos igual a menos 2 omega x punto más omega cuadrado y. Ahí estamos. Ya, entonces, si yo quiero obtener, por ejemplo, la aceleración inicial, que es lo que me piden, lo que yo hago simplemente es evaluar esto en 0. Y ahí tengo que evaluar toda la ecuación en 0. Ya, eso significa que esto va a ser 2 omega y punto de 0 más omega cuadrado x de 0. Y ahí estas cosas yo las calculé antes, ¿no es cierto? Cuando establecí las condiciones iniciales. No sé si se acuerdan, pero y punto de 0 era 0.
y x de 0 era menos r. Entonces esto me va a quedar menos r omega cuadrado. Ya, y ahora hago lo mismo para y. Entonces para y, 2 puntos de 0, tengo que evaluar aquí en 0 toda esta ecuación. Entonces esto me va a quedar menos 2 omega x punto de 0 más omega cuadrado y de 0. Entonces aquí de nuevo y de 0 valía 0 y este de acá valía exactamente b por coseno de phi. Entonces esto sería menos 2 omega b coseno de phi. Y ahí estamos. ¿Ya? ¿Se cachó esto? Ahora yo creo que vamos a ir con la parte ya más relevante, ¿no es cierto? Pero hasta aquí, ¿se cachó? Entonces lo que hicimos fue obtener la aceleración del plano para el instante inicial. ¿Ya? Entonces, claro, el problema aquí, a mí me gustaría mucho ver cómo se mueve, ¿no es cierto?, la cuestión, pero estas ecuaciones son muy peludas de resolver. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver dos videos, son muy cortitos, cada uno de 3 minutos. Después vamos a ver cómo se resolverían estas ecuaciones, así muy brevemente. Yo lo hice en MATLAB, para que tengan una intuición, simplemente, y ver lo poderoso que son estas ecuaciones. Y de ahí vamos a hacer un break, ¿ya? Y después continuamos con la P2. Entonces, lo primero es, quiero compartirles pantalla, pero que se escuche el audio. Así que voy a dejar de compartir un segundo. Y voy a compartir, a ver si puedo con audio. Ya, creo que... Ustedes me dicen si se escucha. Creo que aquí tenía los videos, son estos dos. Ustedes me dicen si se escucha. ¿Sí se escucha? Ya, Sí. bueno. Entonces vamos a ver este video y después otro también de 3 minutos. Y fíjense, está en inglés. Está en inglés, pero si no saben inglés, simplemente vean la situación. Es muy parecido a lo que hicimos, al problema que resolvimos. I've found a way to show an effect that will have you doubting your very own eyes. Now, they don't know it yet, but our budding ball players sitting on our specially rigged merry-go-round are about to demonstrate a rather astonishing optical illusion. Right, here's the game, right? You're going to throw the ball straight. So what's your name? Victor, right? Yeah. But this time, I'm going to complicate things slightly. I'm going to rotate the merry-go-round counterclockwise. Ya, entonces, la idea es que primero se está tirando la pelota, ¿no es cierto?, en sistema de referencia inercial cuando el disco no está girando. Y después lo van a hacer lo mismo, pero cuando el disco esté girando. Throw it whilst it's moving. What's going to happen? I don't know why, but I feel like if we're going fast enough, Yeah. like I might actually be the one catching the ball. Okay, so you're going to throw it and you're going to catch it. All right. Yeah, I don't know. Right, what's going to happen, dude? I was going to veer off to the left. So the ball is going to swerve off to the left. Yep. And Entonces, aquí le están preguntando simplemente qué es lo que piensan que va a pasar cuando el disco esté girando y dan distintas ideas. might catch it. Possibly. Okay, good. Right, what's going to happen? I think it's just going to come straight to me, and I'm going to catch it like the champion that I am. Show me the catch. Okay, great. Right, okay, so everyone, no, hang on, one more. Spencer, He's not arrogant. just quietly But he's confident. not catching it. He's not Really? catching it, no. So what's going to happen to the ball? I'm catching it. It's right here. Great, so we've got one saying to go off to you, one saying to come to you, Spencer, and you think it goes straight ahead, but you think you'll be the one catching it. Yeah. Now remember, the ball will be thrown straight across the spinning merry-go-round, but where will it end up? Will it be caught by the thrower? Will it be caught by the person opposite? Will it be caught by the person to the thrower's left? Or by the person to the thrower's right? Entonces son 4 opciones. Que la pelota la va a recibir el que la lanza, que la pelota la va a recibir el que está al frente del que la lanza, que la pelota la va a recibir el que está a la izquierda, o que la pelota la va a recibir el que está a la derecha. Entonces son esas 4 opciones. Right, in your own time, throw the ball. I got this. Oh! So the answer was D. It was caught by the person on the thrower's right. Entonces al final, si se fijan, la pelota se fue para el de la derecha. Fíjense acá. Camera angles seem to show the ball bend in the air. So is that a camera effect, or are we seeing what they saw?
hang on, this couldn't get much more simple. The idea was just to throw the ball straight to Victor to show us his amazing catching skills. That's right. Yeah, I did. It just curved right over this way. So let me get this straight. So somehow you threw the ball, it left your hands, and then what? And then it just got sucked over to him. In the air. Yeah, I threw a perfect throw. What did you see? Yeah, curved right in. Right, so we're all agreeing here the ball curved in midair. Yeah. Yes. And you didn't cheat this at all? No, I didn't. Okay. And do you know why it did that? No. No. No idea. It's called the Coriolis effect. And it's very simple. It's objects in motion it's an optical illusion, appearing to be deflected off their intended course. So what's actually happening here is you are throwing this ball. You can only throw a ball in a straight line. Can I clear that up straight away? Yes. Even though it appears in your eyes to be bending. So you throw the ball straight, it's still going straight, but the table is moving below you, and all of a sudden, look who's in front of that straight-moving ball, and it looks like it's bent off to the right because you're still looking at the guy you were intending to throw it to, and that, ladies and gentlemen, is the Coriolis effect. Entonces, esto es una explicación así súper a la rápida del efecto Coriolis. Entonces, lo que pasa básicamente es que cuando uno trata de tirar una pelota en un disco que se está moviendo a una persona que tiene al frente, la cuestión se va a mover hacia uno de los lados. Entonces, alguien pregunta en el chat de que depende de la velocidad del giro. Claro, depende de la velocidad del giro y también depende del sentido del giro. Ya lo vamos a ver más en detalle eso también. Pero veamos este video que es un poco más ilustrativo. Y este está en inglés, pero no tiene audio, así que es lo mismo. Entonces, aquí está un experimento que hicieron en el MIT de la misma idea. Si se fijan, el montaje experimental no es muy complejo. Creo que hay parques de juegos que tienen esta idea, ¿no es cierto? Entonces ahí se lo están tirando sin rotación. El problema es, claro, cuando ocurre la rotación, como que es difícil achuntarle a la persona que está al frente. Pero si uno lo ve desde fuera es súper lógico, ¿no es cierto? Porque la pelota va con la velocidad que le sacaron cuando la lanzaron y sigue tangencialmente. Entonces fíjense que esta cámara que está ahora es inercial porque no está girando. Entonces la explicación es súper lógica, si se fijan. Ahí la van a dar. Y van a notar la trayectoria. Esa cámara es inercial. Entonces, si se fijan, la trayectoria es recta, como uno esperaría. Cámara inercial, sistema de referencia inercial, todo bien. Ahora está el problema que resolvimos, que es cuando la cámara está rotando con el sistema de referencia inercial. Si se fijan, la pelota se va para un lado. Y la trayectoria ya no es recta como habíamos visto antes, sino que más bien es una curva. Entonces, ese fue, de alguna manera, el problema que resolvimos. Entonces, ahí está mirado desde el punto de vista de la otra persona, ¿no es cierto? El punto B, en este caso, para nuestro problema. Punto B ve que la pelota se le va acercando al principio, pero después se curva misteriosamente, por una fuerza extraña, ficticia, que es la fuerza de Coriolis y las demás. Entonces ya creo que con eso es suficiente para mostrarle este pequeño programa. Son un par de líneas de código. Si a alguien le interesa después me lo puede pedir. Entonces lo que yo hice acá simplemente fue resolver numéricamente estas ecuaciones de acá. ¿Ya? Estas ecuaciones de aquí, que fue las que obtuvimos. Entonces lo que obtenemos es lo siguiente. Entonces yo lo resolví acá. Entonces vamos a ver primero esta acá. Y tenemos esto, ¿no es cierto? Entonces, aquí está la cámara, ¿no es cierto? En el punto 0,0, porque ahí está nuestro sistema de referencia. Y lo que ve la cámara justamente es lo que se ve en el video, ¿no es cierto? En el experimento, que la pelota va por acá en la trayectoria azul y parte al inicio tangencialmente hacia el punto que está acá, ¿no es cierto? Porque pretende ir desde -1 hasta 1 en el eje X, pero va curvándose, ¿no es cierto? Según este sistema de referencia. Y ahí si uno lo ve en 3 dimensiones, es algo como esto, ¿no es cierto? Como que uno tiene ahí la circunferencia, ¿no es cierto? Y ahí se va curvando, pero uno también puede ver la altura, ¿no es cierto? Si uno programa la ecuación en Z. Y pasa algo súper interesante, ¿no es cierto? Que esto, además, si yo veo el movimiento como el plano en donde transcurre la parábola, esta parábola está inclinada con respecto al eje Z, si se fijan. Eso me estuve dando cuenta anoche cuando hice este código, pero no cacho muy bien por qué. Así que si a alguien le interesa cómo estudiar esto, estaría interesante igual.
Pero eso, esto es lo que uno puede hacer. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Es que la fuerza de Coriolis uno la puede experimentar en un sistema súper simple como este. Está lleno de videos de gente que hace esto en YouTube. Y bueno, las predicciones que obtuvimos con este cálculo súper sencillo, ¿no es cierto?, de mecánica, con estas ecuaciones de acá, se asemejan mucho a lo que uno observa, ¿no es cierto?, en un experimento, y de eso se trata la ciencia, ¿no?, de tratar de replicar lo más que uno pueda con ecuaciones lo que uno observa en la realidad. Y esto pasa para este caso. Entonces, eso, con eso terminaríamos el problema número 1. Entonces, lo que yo les voy a dejar como desafío para ustedes para después es hacer lo mismo, pero con el observador ubicado en el punto B, es decir, ponen la cámara acá, en el punto B. ¿Ya? Y eso queda como tarea para ustedes, me pueden ir preguntando ahí, es para que lo interioricen mejor. ¿Ya? Y si quieren pueden modificar después el código que yo hice para verlo cómo se ve desde ahí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un pequeño break, yo creo que unos 10 minutos está bien, y volvemos entonces a las 5:26. Ya, volvemos a las 5:26, entonces voy a parar de compartir y voy a parar la grabación. Estamos grabando de nuevo, entonces, ya, entonces, cositas antes de empezar con el siguiente problema. Bueno, habían dudas, ¿no es cierto? Entonces vamos a resolver esas dudas. Pero antes les quería comentar, bueno, alguien delante comentó que lo del video dependía de la rapidez angular, creo. Eso era lo primero. Entonces, claro, se me ocurrió ahora recién la idea de que están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, sí se ve. ¿Están viendo MATLAB? Sí. Entonces, lo que yo hice ahora fue cambiar algunos parámetros, ¿no es cierto? Aquí están todos los parámetros como la gravedad, el radio, la velocidad inicial, el ángulo inicial, la altura h, etc. Y aquí está el tiempo de vuelo, todo lo que calculamos antes. Entonces, claro, modificando algunos parámetros se ve esto, ¿no es cierto? Desde arriba, desde la cámara, uno ve, bueno, la otra figura está acá. Eso de ahí. Entonces, hasta aquí llega, modificando algunos parámetros. Entonces, lo interesante es ver, por ejemplo, qué pasa si ahora yo giro para el otro lado. Si esto está en un sentido, no sé cuál, pero está en un sentido. ¿Qué pasa si ahora cambio el giro? ¿Cómo digo cambiar el giro? Bueno, cambiándole la rapidez angular. Le pongo menos la misma de antes. Entonces, lo que yo voy a ver es el sentido opuesto. O sea, se deflecta para el otro lado. Y esto creo que es algo que habló el profe en cátedra, que tiene que ver con la fuerza de Coriolis, que es positivo el parámetro de Coriolis en el hemisferio norte y negativo en el hemisferio sur o viceversa, pero son de signos opuestos. Ya es lo mismo lo que pasa acá. Entonces eso sería con esto, con lo de la fuerza de Coriolis, programando nuestras ecuaciones. Y ahí alguien pregunta, a la vuelta podría explicar de nuevo cómo se concluyó que la derivada de omega era 0. Ya, entonces vamos con eso. Entonces estamos por acá, donde definimos el omega, que era aquí. Entonces, para calcular la derivada de omega, simplemente teníamos que derivar esto con respecto al tiempo. Entonces derivábamos con respecto a nuestro sistema de referencia inercial, que era esto de aquí. Entonces nos fijábamos que tanto este omega es constante como el z tongo en un sistema de referencia inercial también es constante, por lo tanto la derivada vale 0. Alguien preguntó ahí, ya, no sé si eso queda claro más o menos. Claro, alguien dice, ¿se deriva usando las coordenadas inerciales o las no inerciales? Las inerciales. Ya, se deriva derivando las inerciales. Ya, entonces estaríamos con esa duda y después alguien dice, dijeron por qué la parábola está inclinada. No, o sea, no tenemos una explicación para eso. Yo me di cuenta ayer cuando programé las ecuaciones que está inclinada, pero no tengo idea por qué en verdad. Me tinca que tiene que ser el efecto de alguna otra fuerza, porque si se fijan aquí, no tenemos solamente Coriolis en nuestras ecuaciones, tenemos también la centrífuga. Entonces, a mí me tinca que es la centrífuga la que hace eso. Que a ver si vemos esto, como que se va para afuera, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo era esto? Entonces, aquí, bueno, no sé en verdad, pero podría ser la centrífuga quizás, que la tira como para afuera, pero aquí quizá como para el centro. Así que no sé muy bien en verdad, pero es algo, estaría bonito de cachar desde las ecuaciones que tenemos. Pero eso los dejo como un desafío, si les interesa este tema, lo pueden pensar ahí un rato.
y me cuentan si es que llegan a alguna conclusión. Eso. Entonces, ahí estaríamos con este problema del disco. Y alguien dice, pero si no estuviera inclinada al verla desde arriba sería una recta, ¿no? No necesariamente, porque uno igual podría moverse. Sí, igual tiene razón. Igual podría ser Coriolis entonces, como la responsable de que esté inclinada. Sí, como que cacho lo que me quieres decir, que solamente no estaría inclinada si fuera una recta, claro, tiene sentido también. O sea, habría que verlo con más detalle, como digo, pero sí un buen ansatz. Así que sí, si les interesa eso, después me pueden escribir y lo podemos ver con más detalle. Ya, entonces hagamos, les tiene que hacer el problema 2, y nos queda poco tiempo, pero quizás lo alcanzamos a hacer, si lo hacemos más o menos rápido. Yo ya avancé un poco con los sistemas de referencia, entonces leámosla. Primero nos dice que un disco gira con rapidez angular constante omega 0, parecido al anterior, un disco con rapidez angular constante, a una distancia h del centro del disco, es decir, acá, se fija una cuerda de largo L, está aquí, y en el otro extremo de la cuerda se encuentra amarrada una partícula de masa m, está acá roja, que puede deslizar sin roce sobre la superficie del disco. Entonces nos piden determinar el periodo de pequeñas oscilaciones. Entonces aquí, estos son como los problemas típicos del sistema de referencia no inercial, donde no te dicen nada y tienes que calcular el periodo de pequeñas oscilaciones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entonces, por eso era la anterior, ¿no es cierto? Este tenía un sentido pedagógico de dividirla en tantas tareas, porque tenemos que hacer estas tareas, pero ahora la vamos a hacer un poquito más rápido. Y entonces, ¿dónde estamos? Por acá, aquí. Ya, entonces, este es más o menos el esquema. Entonces tenemos a una distancia, aquí está el origen, ¿no es cierto? De hecho, esto lo vamos a llamar el origen O. Y a una distancia h se fija una cuerda, ¿no es cierto? Esta es la cuerda de largo L. Y aquí vamos a fijar nuestro sistema de referencia O'. Ya, muy bien. Entonces, este sistema de referencia O' va a ser tal que va a ir girando con el disco, ¿no es cierto? Este disco va girando. Entonces, por ejemplo, en otro instante de tiempo, no sé, supongamos acá, el eje X tongo, para que se hagan una idea, va a ir para acá, ¿no es cierto? Y en este caso, para que sean consistentes, el Y tongo tendría que ir para acá, el Y tongo prima. ¿Ya? Entonces esto va a ir rotando, este sistema de referencia, se va a ir trasladando, ¿no es cierto? Pero también va a ir rotando, ¿no es cierto? Porque la orientación de los ejes va a ir cambiando. Si no fuera rotando, por ejemplo, un ejemplo de un sistema de referencia que no rota sería que esto siempre se mantuviera, a pesar de que se traslade, mantuviera la orientación de los ejes. Ya, por ejemplo, si esto fuera así, ese sería un sistema de referencia que se traslada con respecto al sistema de referencias O, pero que no rota, porque siempre tiene la misma orientación de los ejes. ¿Ya? Pero en nuestro caso vamos a considerar uno que sí rota. ¿Ya? Entonces vamos a considerar uno que en este instante arbitrario que elegí, vamos a tener para acá el X tongo prima y para allá el Y tongo prima. ¿Ya? ¿Se cachó eso? Ese va a ser nuestro sistema de referencia. Ok, entonces tenemos que hacer lo mismo de antes, en verdad, pero ahora lo vamos a hacer un poquito distinto. Entonces, lo primero era fijar nuestra rotación. Entonces, nuestra rotación en este caso va a ser omega sub 0, según este sistema de referencia inercial, el negro, va a ser en z tongo. ¿Ya? Y si se fijan, el z tongo prima va a ser igual al z tongo, porque va a ser un vector que no se va a ir moviendo, ¿no es cierto? No va a ir cambiando de orientación y se va a ir trasladando, porque todo esto transcurre, sí, esa es la palabra, transcurre en un plano. Entonces aquí vamos a tener omega sub 0 en z tongo prima. Y ahí tenemos nuestra rapidez o velocidad angular, si quieren, en el sistema de referencia no inercial. ¿Ya? Entonces, eso sería lo primero. Luego, vamos a ver cómo se traslada o cómo acelera, ¿no es cierto?, nuestro sistema de referencia O', nuestro origen del sistema de referencia no inercial O' con respecto a este de acá. Entonces, ¿qué tipo de movimiento describe? Uno circunferencial uniforme. Por lo tanto, en ese caso, la aceleración, fíjense, la aceleración, digamos, traslacional A va a ser, según nuestro sistema de referencia, va a ser menos omega 0 cuadrado por h, ¿no es cierto? Porque ese es el radio de giro. El radio de giro acá es h, y la velocidad angular es omega. Esto es un resultado dentro de la física también.
y va a estar orientada según menos x tongo prima, ¿no es cierto? Porque siempre va a ir hacia el centro. La aceleración de este sistema de referencia apunta hacia el centro, una aceleración del tipo centrípeta, y si se fijan, va a ir siempre hacia el centro. Entonces, eso en nuestro sistema de referencia no inercial se expresa como menos en x tongo prima. Esa sería nuestra aceleración traslacional, ¿ya? Que es la aceleración que da cuenta de un movimiento circular uniforme. ¿Y quién es el que lleva un movimiento circular uniforme? El origen. El origen de mi sistema de referencia, medido con respecto a un sistema de referencia inercial, que no rota. Este está fijo toda la vida. El itongo, el que está en negro, ese está fijo. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Ya, entonces ahora vamos a hacer una definición. Aquí es donde se empieza a poner como interesante lo de los sistemas de referencia no inercial. Bueno, lo antes igual a mí me parece interesante, pero nosotros podemos definir sistemas polares o todos los esféricos, todos los que vimos antes, sobre los sistemas de referencia inerciales. O sea, perdón, no inerciales. Entonces aquí vamos a definir un R tongo prima y para acá vamos a definir un phi tongo prima. ¿Ya? Y estos de aquí vamos a ver cómo trabajarlos. Los vamos a trabajar sobre un sistema de referencia inercial. O sea que estos de aquí van a tener como referencia el sistema de referencia no inercial, el rojo. Y ahí se me borró el Y, así que lo voy a anotar acá de nuevo. Entonces, para que se hagan una idea nomás, esto sería, aquí estaría el ángulo phi, ¿no es cierto? Y eso va a estar medido, ¿no es cierto?, con respecto a nuestro sistema de referencia no inercial. Entonces, ¿por qué usamos ese sistema de referencia? Es como un sistema de referencia sobre un sistema de referencia, ¿ya? Porque nos va a simplificar los cálculos, básicamente. Entonces, dicho eso, vamos a escribir R' y lo vamos a escribir en esta base. Y lo vamos a escribir en esta base porque esto tiene algunas simetrías, ¿no es cierto? La distancia a un punto es siempre la misma. Entonces, conviene escribirla con este sistema de referencias polar. Entonces, en este caso sería L en R tongo prima. ¿Ya? Y entonces, lo que vamos a hacer acá es trabajar este sistema polar sobre el sistema de referencia no inercial, como si el sistema de referencia no inercial fuera inercial. Es decir, vamos a aplicar todas las reglas que usábamos antes para el sistema polar, pero sobre un sistema de referencia no inercial. Ya vamos a ver cómo. Entonces, la posición es simplemente L en R tongo prima, ¿ya? Porque siempre está a la misma distancia. Y luego vamos a definir entonces la velocidad prima, que es la derivada de lo de arriba. Entonces, ahora sí tenemos que derivar esto con las reglas usuales, ¿no es cierto? Entonces, en este caso sería L, el ángulo es phi, por lo tanto aquí tendremos phi punto, en R tongo, perdón, aquí es en phi, ahí estamos, en phi tongo prima, ¿ya? Son las reglas usuales de sistema de coordenadas polares, ¿ya? Entonces, para la aceleración, hacemos lo mismo, derivamos esto. Entonces, en este caso tendríamos L, phi dos puntos, en phi tongo prima, y tenemos que derivar, ahí lo que hice fue derivar este, y ahora tenemos que hacer la derivada del segundo, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar L, phi punto cuadrado, y aquí va un menos R tongo prima, entonces aquí va con un menos. Ya, súper. Entonces, ahora que tenemos eso, ya podemos ir calculando nuestras fuerzas reales, nuestras fuerzas ficticias, todo lo demás. Entonces, en este caso, como nos queda poco tiempo, vamos a hacer solo las fuerzas en el plano. Vamos a despreciar el eje Z, pero en el eje Z es fome, porque tenemos la normal del disco y la gravedad que se van a equiparar, entonces no nos va a dar mucha información. No hay dinámica en Z, básicamente. Entonces vamos a hacer la dinámica solamente en el plano. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir nuestras fuerzas. Primero, la fuerza traslacional. La fuerza traslacional, que se definía como menos m por este A mayúscula. Y entonces vamos a tener, si se fijan acá arriba tenemos el A mayúscula. Entonces vamos a tener igual a, los menos se van a cancelar, entonces me va a quedar m omega cuadrado h x tongo
tongo prima. Ya, y aquí hay una cosa que podemos hacer. Fíjense que toda nuestra cinemática la estamos escribiendo con los ejes polares. Y acá tenemos un eje que no es polar. Entonces, ese de ahí nosotros lo podríamos expresar de alguna manera como en función de los ejes polares. Eso se puede hacer. Y entonces esto va a ser m omega 0 cuadrado h. Y si se fijan, aquí la regla usual, ¿no es cierto?, es que el x tongo prima va a ser, ya, aquí es como uno lo calcularía, ¿no es cierto? Así, eso, n tongo prima, más, esto es proyectar simplemente, esto, no sé si se acuerdan del lineal, uno proyecta en una base y la expresa en esa base. Entonces, esto se llama proyectar. Y entonces, si se fijan, aquí podemos ver del dibujo cuánto vale, por ejemplo, cuánto vale el producto punto entre x tongo prima y r tongo prima. Vale coseno de phi, porque el ángulo que forman es coseno. Entonces sería aquí coseno de phi en r tongo prima. Y aquí vamos a tener un menos seno de phi en phi tongo prima. En todo caso, creo que esas relaciones están en el formulario también. ¿Ya? Pero entonces, finalmente vamos a tener acá m omega 0 cuadrado h. Y aquí vamos a tener entonces coseno de phi en r tongo prima menos m omega cuadrado. Y aquí me falta algo, un h, sí, un h. Simplemente lo que estoy haciendo es expandir esto para dejarlo cada eje por separado, ¿ya? Porque después va a ser importante para nuestras ecuaciones de movimiento. ¿Por qué menos? Ya, hay una pregunta, ¿por qué menos? Es porque, claro, el ángulo que forma, ¿no es cierto?, con el ángulo que forma x tongo prima con phi tongo prima, si yo traslado este vector acá, va a estar ahí. Entonces el ángulo que forman, fíjate, es phi más pi medios. Entonces x tongo prima, producto punto phi tongo prima, va a ser coseno de phi más pi medios. Y creo que es una identidad. Esto es como menos seno de phi, creo. Igual veámoslo, comprobémoslo para ver si eso está bien. Busquemos nuestro buen amigo Wolfram Alpha, que yo le puedo hacer todas las preguntas de este tipo. Entonces coseno de x, quizás lo tengo malo. A ver, pi medios más pi medios, ¿cuánto da eso? Ahí está, menos seno de x. Ahí está la razón. Entonces estamos bien. Ya, entonces tendríamos nuestro menos seno de phi en phi tongo prima. Y ahí tenemos nuestra fuerza traslacional. Ahora vamos con las otras. Entonces vamos con nuestra fuerza. ¿Qué hora es? Ya, todavía creo que alcanzamos. Entonces Coriolis. Coriolis va a ser menos 2m omega cruz b. Igual siempre esto se me olvida, por eso me hago estos formularios para acordarme en verdad. Y creo que a ustedes también les ayuda. Entonces menos 2m omega cruz b. Menos 2m omega cruz b. Ya estamos bien. Entonces vamos aquí a tener menos 2m. Ya, dime pregunta si voy a subir ese formulario. Sí, lo voy a subir. Tengo que sacarle algunos errores de tipeo. Creo que tengo algunos. Me gustaría mejorarle un poco el texto, que lo escribí como muy a la rápida y tengo aquí como definición y cosas así. Eso me gustaría como arreglarlo. Aparte que este correo ya no lo uso. Y de ahí lo subo. Ya si se me va, como que háganme recuerdo nomás que tengo un montón de cosas que hacer, pero lo voy a hacer. Así que si se me olvida, me hacen recuerdo y lo hago. Ya, entonces, la velocidad angular, estamos acá, era omega 0 en z tongo prima. Omega 0 en z tongo prima. Cruz, la velocidad. La velocidad según nuestro sistema de referencia. Entonces la velocidad tiene un eje nomás, entonces tenemos que hacer un producto cruz. Por eso elegimos ese sistema de referencia. Entonces aquí va a ser L, phi punto, phi tongo prima.
Y ahí aquí uno puede definirse, ¿no es cierto?, el mismo triángulo de antes, ese que hacemos para calcular los productos cruce. Entonces, en este caso, el triedro es así, R, después tenemos phi tongo prima, y después tenemos z tongo prima. Entonces, la misma idea. Y lo que hacemos, entonces, es agrupar todos los escalares, ¿no es cierto? En este caso tenemos 2m, el omega, el L y el phi punto. Serían entonces menos 2m omega 0, L phi punto. Y ahora tenemos que hacer el producto vectorial, ¿no es cierto? Z tongo prima cruz phi. Si se fijan, tengo que ir en contra de la flechita, entonces me va a dar menos LR tongo prima. Entonces aquí lo voy a cambiar por más. Ya, tenemos 2 de 3, 2 de 4, perdón. Ahora vamos con la fuerza centrífuga. Fuerza centrífuga. Y esto se definía como, si no me equivoco, menos masa omega cruz R prima. Ya, entonces, veamos, comprobemos que está bien. Sí, está bien. Entonces, continuamos. Esto me va a quedar menos m. Y aquí voy a tener omega 0 en z tongo prima cruz. Y aquí tengo que ser ordenado con esto. Esta es la recomendación, porque aquí uno se tiende a equivocar de repente por hacerlo rápido, como quiero hacerlo ahora. Pero hay que mantener la calma. Entonces, aquí el R prima era L en R tongo prima. Ya, entonces, agrupemos los escalares. Entonces, fíjense, tenemos M, omega, omega y L. Entonces sería menos M, omega 0 cuadrado y L. Súper. Entonces ahora hagamos el primer producto cruz. Entonces este lo voy a bajar simplemente. Entonces aquí me va a quedar Z, tongo prima, cruz, lo que resulte de hacer el de adentro, ¿no es cierto? Que va a ser Z tongo prima, cruz, R tongo prima. Entonces para eso veo mi circulito de arriba y yo estoy yendo del Z al R. Entonces me da phi positivo. Entonces aquí sería phi positivo. Y ahora tengo que hacer Z cruz phi. Entonces, para hacer Z cruz phi voy de Z a phi, voy en contra, por lo tanto me va a soltar un menos y me va a dar R. Entonces aquí me va a dar menos, pero con el menos se va a cancelar, me va a dar más M omega 0 cuadrado L R tongo prima. Ya, y finalmente aquí tenemos de nuevo rapidez angular constante, si se fijan. La derivada de esto vale 0, entonces aquí tenemos que omega punto vale 0, y por lo tanto la última fuerza ficticia, la fuerza azimutal, vale 0, porque el omega punto vale 0. Ya tenemos nuestras cuatro fuerzas ficticias. Si se fijan, no hay fuerzas reales, porque las fuerzas reales están en Z. La única fuerza que hay, de nuevo, son dos en este caso. Es el peso y la normal. El peso de la interacción de la partícula con el planeta Tierra y la normal de la interacción de la partícula con el disco. Y no hay más. No hay más. Entonces, vamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas, nuestra ley de Newton. Entonces, pero la vamos a hacer en un eje nomás porque nos queda poco tiempo y es la única relevante. Entonces vamos con eso. Vamos a hacer simplemente la ecuación en el eje. ¿Qué eje me conviene acá? Déjenme ver. ¿Qué eje me conviene acá para hacer pequeñas oscilaciones? Me conviene el phi, creo. Sí, me conviene el phi. Entonces vamos a hacer la ecuación de movimiento solamente en el eje phi tongo prima. Entonces para eso tenemos que, acuérdense, aquí voy a anotar brevemente la formulita. M A' igual a la suma de las fuerzas reales, más la suma de las fuerzas ficticias. Le voy a poner una F, ¿no? Y entonces vimos que las fuerzas reales eran ceros y estas ya las calculamos. Entonces vamos con esto. Solamente en la componente phi tongo prima. Entonces phi tongo prima, la aceleración, tenemos que irnos a la cinemática de nuevo. Entonces en el eje phi simplemente tenemos eso, L phi dos puntos. Entonces vamos con eso. Vamos a tener L phi dos puntos. Y ahora tengo que ver entonces la fuerza ficticia y ver
cada una de sus componentes en el eje φ-G'. Entonces vamos viendo. Entonces la primera, en la traslacional, hay una componente que sería esta de acá, en el eje φ-G', que sería menos m omega 0 cuadrado h seno de phi. No creo que me acuerde, así que voy a tener que volver una vez más, pero si ustedes me ayudan, podría ser igual, menos m, así que va a ser menos, aquí me falta un m, menos m omega 0 cuadrado h, no me acuerdo qué más, era seno de phi, entonces, seno de phi. Ya, veamos si hay componentes en otras fuerzas. Estamos calculando esta parte de aquí, pero en la componente φ-G'. Entonces, veamos, en Coriolis ya vimos en traslacional, está esta parte de acá, la otra está en R-Tongo. Entonces, en Coriolis no hay, porque solamente tenemos en R-Tongo', y en la centrífuga tampoco hay, porque al final tenemos una componente solamente en R-Tongo', y en la azimutal tampoco hay, porque no hay fuerza. O sea, básicamente es cero, entonces no hay componente en φ-Tongo'. Ya, entonces tenemos esta ecuación simplemente. Y esta ecuación ustedes la conocen, me imagino. Lo que podemos hacer aquí es cancelar las masas, ¿no es cierto? Y me va a quedar entonces que φ2 es igual a menos omega 0 cuadrado h, paso el L dividiendo, me va a quedar partido en L, seno de phi. Y ahí, ¿cómo hago pequeñas oscilaciones acá? Pequeñas oscilaciones, aquí voy a hacer mis pequeñas oscilaciones. Sorry por mi letra, es terrible. Ya, entonces, claro, entonces alguien dice seno de x igual a x. Claro, vamos a hacer un Taylor a orden 1. Seno de phi va a ser algo así como phi. Entonces, en ese caso, me va a quedar que φ2 es igual a menos omega 0 cuadrado h partido en L por phi. Y aquí yo puedo reagrupar todo esto, dejarlo como una EDO, ¿no es cierto? Como uno la deja típicamente. φ2 más omega 0 cuadrado h partido en L phi igual a 0. Y esta es la EDO de un oscilador armónico simple. De hecho, tiene que ser así porque así tienen que quedar cuando hacemos pequeñas oscilaciones. Y la frecuencia angular, entonces, de pequeñas oscilaciones al cuadrado va a ser igual a omega 0 cuadrado por h partido por L. Y tenemos entonces nuestra respuesta. Ahí estamos. Frecuencia de pequeñas oscilaciones para un sistema de referencia no inercial. Y con eso estaríamos. ¿Alguna duda, consulta? ¿Se cachó la idea? Lo hice muy rápido para alcanzar en el tiempo, pero esa es la idea. Nos sobraron un par de minutos por si tienen alguna duda o comentario, lo que sea. A mí como que me perdió un poquito al principio el tema de los tres sistemas de referencia. O sea, estas pequeñas oscilaciones son con respecto al sistema cartesiano que se mueve, pero tratándolo como no inercial. Esa parte me perdí. Claro, o sea, siempre cuando hacemos SRNI, lo que estamos haciendo es observar desde el sistema de referencia prima. En este caso, sistema de referencia O', que sería el rojo. Ya desde ahí estamos observando. Solo que la descripción la estamos haciendo sobre un sistema polar. Ya, no sé si cacha como la diferencia. Es medio enredado, pero yo creo que va a ir quedando claro como a medida que vayan haciendo problemas. Pero sí, o sea, todo lo que estamos viendo, las pequeñas oscilaciones son con respecto a este sistema de referencia no inercial rojo. ¿Dale? Ya, entiendo. O sea que si nos pasáramos al sistema de referencia del medio, tal vez no sean pequeñas oscilaciones, sería como... Claro, ahí sería el caos. Ya, entiendo. Exactamente. Entonces eso, como así como un breve resumen, ¿no? Lo que pretendemos con sistema de referencia no inercial es que toda la complejización que puede obtener un movimiento en la cinemática la traspasemos aquí y la encapsulemos en 4 fuerzas, que son tediosas de calcular, pero no hay que pensar mucho, entonces nos sirve. Ya, entonces ese sería como el resumen de la auxiliar de hoy.
Eso, no sé si tienen más dudas. Yo creo que voy a parar ya la grabación. Entonces,